Buenos días, hermanos, hermanas. Siempre un gusto poder exhortarles juntamente y exhortarme a mí también sobre la palabra de Dios. Muchas veces, muchos sermones han sido como de ánimo, ¿cierto? En estos momentos de pandemia. O quizás de otros temas. En estos momentos no voy a hacer un sermón de ánimo, sino que un sermón para que reflexionemos y pensemos en el futuro. ¿Cierto? Hace un tiempo hice un sermón del pueblo de Israel y del pueblo de Egipto, ¿cierto? Que el pueblo de Egipto no cambió con los problemas. Y ahora nos vamos a enfocar en el pueblo de Israel, luego de la salida de Egipto. Teniendo en cuenta de que vamos a hablar de eso, del pueblo de Israel, Antiguo Testamento, me gustaría decirles como introducción que en las noticias se entrevista a gente y le preguntan cómo quiere que sea el país luego de que se pase el virus. Y muchos dicen que quieren volver a la normalidad, pero no a la antigua normalidad. Eso quiere decir que quieren un país mejor, no como era antes. Y no voy a hablar de eso ahora, lo usé como ejemplo. Voy a hablar que también hay una frase que dicen, yo creo que todos los cristianos y muchas iglesias, que queremos prontamente volver a reunirnos, volver a la normalidad. Y de eso se va a tratar mayormente el sermón del día de hoy. Obviamente todos queremos volver a la normalidad de reunirnos, pero ¿a qué normalidad queremos volver? Esa es la pregunta. ¿A qué vamos a volver? Y teniendo en cuenta esas cosas, por favor acompáñenme al libro de Números, Antiguo Testamento, Números capítulo 11. Números 11 y vamos a leer desde el 1 hasta el 15. Hasta ahí vamos a leer. Números 11, versículo 1. Vamos a leer. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió, y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Dios estaba enojado con el pueblo de Israel y manda un castigo. Luego el pueblo clama junto con Moisés y se acaba el castigo. Sigamos leyendo. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Ante estas dificultades, el pueblo de Israel, junto con otras influencias que tuvieron, añoraron el pasado que tenían. Añoraron ese pasado de Egipto, donde podían comer carne, pescado y frutas. Querían volver a esa normalidad. Pero al parecer olvidaban las cosas malas de esa normalidad. ¿Por qué?
Sigamos leyendo del 6 de nuevo. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. En estos momentos de transición, en este momento que está el pueblo de Israel en el desierto, Jehová les manda el maná. Y al pueblo no le gustaba el maná, no se acostumbraba y por eso añoraba ese pasado. Versículo 10. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no ha hallado gracia en tus ojos? ¿Qué has puesto a la carga de todo este pueblo sobre mí? ¿Concebí yo todo este pueblo? Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? ¿Por qué lloran a mí diciendo: danos carne que comemos? ¿No puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía? Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos y que yo no vea mi mal. Moisés escucha estos reclamos y se siente cargado, con mucha presión. Y luego Jehová le da una respuesta. Toda esta otra parte de Moisés escuchando es una lección para los líderes de toda la iglesia y la solución que le da Jehová. Y es bueno que sigan leyendo la historia, ¿cierto? Pero en este sermón me quiero enfocar en un tramo de la historia, desde el 5 al 9, de la actitud del pueblo. Leamos el 5 de nuevo. Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná, ven nuestros ojos. El pueblo de Dios añoraba el pasado, añoraba esa normalidad. Ahora yo le pregunto a la iglesia y me pregunto a mí mismo: ¿queremos volver a la normalidad que tenía la iglesia antes del virus? El pueblo de Dios quería en Egipto, de Egipto, ahora en el desierto, quería la comida, ¿cierto?, que tenían. Pero estaban olvidando las cosas malas que había en el pasado. Sobre todo la esclavitud. Pero ellos añoraban esa normalidad. No se acordaban de las cosas que había mal, que estaban mal, de las cosas que no querían. Ahora le pregunto a la iglesia: ¿quiere volver a esa normalidad antigua que estaba? ¿O nos estamos olvidando de las deficiencias? Claro, es bueno volvernos a reunir, pero recordemos: ¿queremos volver a lo que estábamos? Quizás no nos acordamos y tenemos sensaciones, pero recordemos hechos, esos hechos que se le olvidaba al pueblo de Israel. ¿Se acuerdan cuando hacíamos domingos de evangelización, que había que llevar gente, una sola persona
o familia cumplió en llevar a alguien. Bien por esa persona. Pero muy mal por el resto, que nadie más logró el objetivo. Entre los que me incluyo, soy el primero en la fila de los que no cumplió. Muy mal. Pésimo resultado para el crecimiento. Recordemos eso también. ¿Se acuerdan que había que orar todos los domingos por el crecimiento? Con el tiempo se nos fue olvidando y ya no se oraba. Si Dios nos va a ayudar mediante la oración, tenemos que hacer un esfuerzo. Muy mal nuevamente. Pésimo resultado. Les sigo recordando y nos sigo recordando. ¿Se acuerdan que hicimos un plan de evangelización, aviso en el diario, publicidad, o donde podíamos avisarle a la gente? Una sola persona escuchó el llamado. Pero esa persona que escuchó el llamado, que dio el aviso, nunca asistió a clases. La Escritura dice que cuando una sola persona obedece el Evangelio, o sea, que se bautiza, que se vuelve parte del pueblo de Dios, cuando una sola persona obedece, hay fiesta en los cielos. Podríamos decir que una persona es un buen resultado, pero ni siquiera llegamos a eso. Ni siquiera pudimos lograr que alguien se sentara a escuchar el Evangelio. ¿Para qué hablar de conversiones? 0 estudiantes, 0 oyentes de la palabra, 0 bautismos por ese plan de evangelización. Pésimo resultado. No hay por dónde encontrarle lo bueno. Tampoco Dios nos estaba ayudando mucho, porque si Dios quiere ayudar a una iglesia a crecer, la hace crecer inmediatamente. Muchas iglesias han crecido mediante inmigración. ¿Qué pueden hacer una iglesia mediante eso? No, solo recibirlos. Nosotros han llegado personas de otros países, grandes hermanos, lo hemos recibido, pero han sido muy pocos. Tampoco Dios nos ha ayudado por ese lado. Pésimos resultados. No hay por dónde verle el lado bueno en cuanto al crecimiento, que es uno de los motores, uno de los objetivos que tiene la iglesia, una de sus esencias, las buenas nuevas. Estábamos mal en eso, recordémoslo. Queremos volver a la normalidad, a reunirnos, ¿cierto? Sí, pero ¿queremos volver a eso? No, ¿cierto? Si queremos volver a eso, estamos siendo como los israelitas, que añoran un pasado, pero se acuerdan solamente de algunas cosas y no de los problemas. No estoy diciendo que la esclavitud de Egipto era igual al tiempo de la iglesia anteriormente. Eso es ridículo. Lo que quiero decir es que no añoremos un pasado, no idealicemos un pasado, sino que pensemos en el futuro. Quiero volver a reunirnos, pero de forma diferente, de una forma mejor. El pueblo de Israel no estaba pensando en la tierra prometida. Voy a llegar a la tierra prometida y voy a comer pescado, pollo y además voy a ser libre. No, estaba pensando en el pasado. Entonces yo invito a la iglesia en Cristo en Viña, no añoremos ese pasado. Pensemos a futuro, porque ese pasado tenía dificultades y ya las nombramos. Era una iglesia, no era la peor iglesia del mundo, no era una iglesia de Corinto, para nada, pero era una iglesia dormida, una iglesia cánsida, lánguida, con andar cansino, que no tenía fuerza espiritual, que no tenía una hambre de sus miembros de aprender. No era así.
Y tampoco se reflejaba eso en su crecimiento. Si volvemos a una normalidad, volvamos a una nueva normalidad, una mejor. Y eso hay que reconocerlo para poder cambiar. Y sigamos leyendo, quedamos en el 7, que habla del maná. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bodelio. El pueblo se esparcía y lo recogía y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. El pueblo de Dios está pasando por un momento de transición. El momento del desierto con el maná. Y Dios se los manda. ¿Y qué tiene que hacer el pueblo de Dios? Con lo que tengo en este momento el maná, hacer lo que mejor pueda, porque ya va a pasar. Un momento de transición, un momento de dificultades. Actualmente la Iglesia de Cristo y todas las iglesias están pasando por un momento como el del pueblo judío en el desierto con el maná, con un momento de transición y dificultades, donde hay que reunirse pero de formas diferentes, de formas sustitutivas, no con pollo, no con carne, sino con maná, no de forma presencial, sino de forma online o con videos. Ese es nuestro maná ahora, a distancia. Y con eso tenemos que trabajar. Y ahora la pregunta, ¿cómo estamos trabajando con el maná que tenemos? ¿Cómo lo estamos haciendo en este momento de transición? ¿La forma que nos reunimos es la mejor forma que podíamos hacer? ¿O es la forma más simple, la más fácil, la más cómoda? Las clases que se dan. ¿Cómo es mi asistencia a clases? ¿Cómo me estoy comportando en estos tiempos de maná? Si me pierdo una clase, quiero saber qué pasa, tengo esa hambre de aprender, me interesa. ¿Cómo es mi actitud como cristiano en estos momentos de maná, de que hay que trabajar con lo que pueda? ¿Le intento hacer lo mejor que puedo o me rindo fácil? Ante las dificultades me rindo. Yo sé que hay hermanos que se han esforzado y no han podido. Me saco el sombrero por ellos. Pero ante estas dificultades, ¿cómo me he comportado? Yo les digo, hermanos, que un amén y el monito de rezar en el WhatsApp, si ese es mi aporte como cristiano en estos tiempos de pandemia, no es olor fragante para Dios. Si mi aporte como parte del cuerpo es decir amén y las manitos o un monito, no estoy utilizando el maná de la mejor forma. Y cuando salgamos, quizás no estemos mejor. ¿Estoy dando lo mejor o estoy haciendo lo más fácil? Cuando preparo un estudio o quiero ayudar en algo a la iglesia, ¿lo hago de la mejor forma? ¿Me preparo de la mejor forma? ¿Uso la plataforma de la mejor forma para que se vea bien, lo haga bonito? ¿O hago lo más fácil, lo más cómodo? Si hago lo más fácil y lo más cómodo y no lo mejor, no es olor fragante para Dios. El pueblo de Israel
usaba el maná, pero de mala gana. Ya va a pasar el maná y vamos a volver a comer pollo o carne en el ámbito actual. Pero en este momento hay que hacerlo de la mejor forma, porque es lo que hay. Hermanos, esto no es una crítica desde el púlpito. Es una autocrítica porque soy parte del cuerpo. Y en unas cosas he dicho en las que he fallado. Y yo estoy lleno de defectos, ni se imaginan cuántos. Y todos hemos fallado de alguna forma, en el pasado y en el presente. Pero en estos momentos de dificultad la iglesia sigue dormida, sigue cansina, sigue lánguida, con un caminar cansino. Y si salimos de este tiempo de dificultades, de maná, hay que llegar a una tierra prometida de mejor forma. Estoy seguro que algunos tienen dificultades, algunos más y otros menos. Si alguien las tiene, hay que hablarlas para poder mejorarlas. Pero si son dificultades y me quedo ahí las dificultades y no hago nada para solucionarlas, estamos como el pueblo de Israel en el desierto, que nos llega el maná y nos alicaímos. Y ya solo queremos añorar el pasado, no importa cómo sea, en vez de mirar para el futuro y mejorar. Hermanos, yo les invito, y me invito a mí mismo a ser mejores cristianos en estos tiempos de maná, en estos tiempos de desierto. Con lo que tenemos, hacer lo mejor posible. Porque eso va a ser olor fragante para Dios. Los que estamos en dificultades o los que están en dificultades, poder compartirlas para poder ayudar. Y los que no tienen dificultades, hacer lo mejor posible, poniéndole empeño. Nunca va a ser perfecto para todos, pero podemos hacerlo más llevadero y de mejor forma. Y lo segundo, no idealizar un pasado, sino que pensar en el futuro. Quiero volver a reunirme, pero de una mejor forma. Eso tiene que estar en nuestro pensamiento. Y tener una hambre de aprender. Y una hambre de espiritualidad. Y así vamos a recordar este tiempo de maná como un proceso de aprendizaje. Y vamos a llegar a una tierra prometida, a un mejor lugar. Gracias por escucharme, hermanos. Este sermón, que sea para reflexión, para meditación, que no nos lleve a una respuesta rápida, a una reacción rápida, a una respuesta rápida, sino que lo interioricemos, reflexionemos y luego de un tiempo saquemos algunas conclusiones. Porque tampoco todo es malo, pero tampoco idealicemos algo que no existe. Muchas gracias por escucharme.